Gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar enseñando todas las estadísticas de razonamiento matemático. Bueno, en primer lugar, esta es una tabla y en esta tabla tenemos que desarrollar lo que será la tabla y por eso vamos a usar unas cuantas fórmulas. Una de esas fórmulas que siempre vamos a usar es estas, las siguientes: H1 es igual a F1 sobre N y H1 sabemos que vale 40. ¿Y por qué? Porque el H1 vale 40, porque si nosotros sumamos de frente para acá es 40, sumando con este, por lo tanto vamos a hacer 40. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el HI es 40, por lo tanto F1 es 40, pero HI es 0,20, o sea, este de acá es 0,20, porque es el primero. Por lo tanto, primero ponemos 0,20 y después con el 0,25, acá sabes que vale F1, sobre N. Entonces, lo igualamos. N es igual a 40 sobre el ET, que es 0,2, porque 0,2 es lo mismo que 0,20. Recuerda que 0,2 es lo mismo que 0,20, ¿eh? No hay nada que ver ahí. Entonces, n es igual a 200, porque n para 40 con 0,20 es 200. Por lo tanto, decimos que el n es 200. Ya tenemos nuestro tamaño de la muestra. Por lo tanto, nuestro tamaño de la muestra, pero es por acá lo olvidé. Ya. Nuestro tamaño de la muestra es 200. Listo. Entonces, una vez que ya hemos hallado nuestro tamaño de la muestra, que es 200, hallaremos otra fórmula. Es una cuenta de las formulitas también. F4 sobre N. Y esta fórmula lo que vamos a hacer es usar el H4. O sea, a ver, buscamos el H4. Sí, como ya vamos a usar el 0,20, este ya no vamos a usar, vamos a usar el 0,25. 0,25 acá es igual a F4 sobre 200. Ya ahí, 200. Listo. Ahora ya tenemos que F4. Ahora vayamos, una vez que ya estamos aquí, vayamos F4. Entonces, de todo lo que hicimos 0,25, para hallar F4 tenemos que multiplicar 0,25 por el 200. O sea, 0,25 por 200. Y eso sería igual a 50. Por lo tanto, en esta partecita de acá va a ir 50. Listo, ahora utilizaremos una fórmula que es para sumar este de acá. Miren, esta es la fórmula. Perfecto, miren acá. Es F4 es igual a F3 más F4. FI es igual a FI menos 1 más FI. De esta manera es la fórmula para sumar 80 más 50, que nos da 130. Y yo sé que todo es muy inteligente. Ese 200 que está acá, lo pondremos de 200 acá. Y para 130 para 200 es 70. Por lo tanto, aquí ponemos 70. Que sería que 130 más 70 es igual a 200. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando multiplicas 130 más 70, que es igual a 200. Perfecto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá tenemos el F1 minúscula, que es 40, y en el F mayúscula también va a ser 40, porque el F mayúscula con el F minúscula son iguales. Igualito acá, H minúscula con H mayúscula serán iguales, porque los dos son los mismos, solo que es minúscula y mayúscula. Por lo tanto, aquí será 0,20. Perfecto. Una vez ya hemos desarrollado eso, hallamos que 0,20 es de 0,25, obviamente es así. La suma sería así. Por lo tanto, aquí 0,20 más este que está acá, que es x, que no sabemos cuánto es, nos da 0,25. O sea, mejor dicho, restar 0,25 menos 0,20, que nos da 0,05. Ahí está, 0,05. Perfecto. Una vez ya hemos hallado eso, por si acaso esta formulita que tenemos acá
hemos hallado el 0,20 más el 0,05 que nos da 0,25 es esta formulita. Es H2 es igual a H1 más H2, mayúsculo todo, es igual a HI menos 1. ¿Listo? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Para poder hacer todo lo que hemos hecho. Porque para que el H2 pero mayúscula, o sea, sería H1 más H2, que sería la ya. O sea, quería decir que por eso sale 0,25. Por eso que decimos que esta es la fórmula. Porque si ustedes se dan cuenta, el H2 que tenemos acá, que es en mayúscula, obviamente nos da 0,25, porque esto ya lo hallamos, que ya lo hallamos ahí. Entonces 0,20 más 0,05 nos da 0,25, porque siempre que está aquí lo vamos a multiplicar así. Si no tienen la fórmula, no se preocupen, porque solo guíense de que siempre en esta parte de acá se multiplicará así, cuando hayan hallado lo mínimo, lo máximo de la tabla. Listo, ahora una vez hecho eso, vamos a resolver la frecuencia relativa acá, o sea, de 40 a lo de abajo. Para poder hacer eso, ¿cómo se halla la frecuencia ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Bueno, lo primero que vamos a hacer es con una formulita, que la pondremos por acá. A ver, que la fórmula es F2 es igual a H2 por N. Y el F2 es igual a 0,05 por 200. Ahí no sé si lo pueden ver. Perfecto, entonces el F2 es igual a 10. Vamos a decir que es de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque el H2 vale 0,05 y el N200, que es nuestro tamaño de la muestra. Esta es la fórmula. Y F2 sale 10. Por lo tanto aquí pondremos que 10. Listo, ahí va 10. Ahora, para aquí, para sumar 40 más lo que sería 10, entonces quiere decir que en esta parte de acá irá 50. Porque se multiplica sobre acá, 0 ahí da 50. 0,40 más 10, 50. ¿Ok? Entonces prácticamente aquí también, ya que aquí hay un 80, diríamos que 50 más 30 es 80. Por lo tanto aquí es 30. Ya llegamos a la columna del X con la columna del Phi, a la columna del F minúscula. Ahora falta la columna de aquí, ¿vale? De esta parte de acá. La columna del H minúscula. Listo. Para hallar la columna del H mayúscula, ¿cómo se halla la frecuencia relativa de esta de acá, de este intervalo de acá? Para hallarlo, tendré que dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, es decir, 30 entre 200. Y 30 entre 200 nos da 0,15. ¿Ok? 0,15. 30 entre 200. Que es obviamente para hallarlo de acá. Aquí, para hallar esto de acá, o sea, este intervalo de acá, este de acá, tendrás que hallar 30 entre 200. Quiere decir que acá es 0,15. Listo, ahí está. Ahora, para hallarlo de abajo, lo de esto de acá, ¿vale? Aquí recuerden que, para hallarlo de esto de acá, ¿vale? Para hallar este intervalo de acá, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que dividir 70 entre 200, y 70 entre 200 nos da 0,35. Por lo tanto, aquí es 0,35. Y si se dan cuenta, sumando esta columna HI, sumando todo, 0,20 más 0,05 más 0,15 más 0,95 más 0,35 nos da 1,00, que es, bueno, es 1. ¿Listo? Y ahora, ustedes se preguntarán cómo terminar de hallar la columna de acá, la columna del HI mayúscula. Bueno, muy fácil. Si se dan cuenta acá, sumando, nos da 0,25. Vale. Acá como ya tenemos 200, 200, acá también 1 y 1. Entonces ponemos acá 1. Listo. 0,25 más 0,15 es igual a 0,40. 0,40 más 0,25 es igual a 0,65. Y este 1 de acá es el repetido de este 1 de acá. No tiene nada que ver con las sumas. Recuerden que no tiene nada que ver. Por lo tanto, pondríamos 1 y 1. Ahí lo dejamos. Listo. Ahora resolvamos lo que serían las preguntas. ¿Ok? A ver, las preguntas, déjame ver por acá. Listo. La pregunta 1 es la siguiente. ¿Cuántos alumnos
miden menos de 1.40 metros. Recuerden que la variable es estatura. Acá no sé si se dan cuenta. La variable es estatura. ¿Ok? Ahí, la variable es estatura. ¿No? Ahí se dan cuenta que la variable es estatura. Entonces, si nos vamos acá, a ver, 1.40 en metros de 1.40, es decir, en el segundo intervalo. O sea, aquí, en esta de aquí, es lo que queremos hallar, porque dice menos de 1.40. O sea, 1.40 entre 1. O sea, ¿qué queremos decir? Que quiere decir que entre 1 y 1.40 haga 1.40. O sea, en donde me fijo es en el F minúscula, en el F minúscula, el de acá, en el F minúscula, ¿no? Es donde me quiero fijar, en el F minúscula. Pero, o en el F mayúscula, podría ser uno de ellos. Tienes que fijarte cuando te piden hallar los números mayores, es decir, cuando te dicen mayores, no. Si a ti te dicen que te fijes solo en un intervalo, o sea, en este de acá, solo en 1.40, no 1.20, solo 1.40, que te fijes solo solo en un intervalo. Por ejemplo, en el segundo intervalo, este de acá. Entonces, con el F minúscula, pero te piden la estatura menores a 1.40, o sea, a 1, no a 1 de acá. O sea, quiere decir que hasta acabaría en 1.40. Entonces me fijaré en el F mayúscula. Y en el F mayúscula sería 50. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio 1 es 50. Listo, ahí está. Vamos con la pregunta 2. Listo. ¿Cuál es el valor de H3 más H4 mayúscula? Bueno, lo que acá nos piden sumar H3 más H4 mayúscula. Sería que el H3 mayúscula es igual a 0,40. O sea, este de acá vale 0,40. Y el H4 mayúscula vale 0,65, porque yo me acuerdo que así era. Y sumando los dos, o sea, la suma, si tú lo sumas, te daría 1.05. Por lo tanto, la respuesta es 1.05. Tienes que sumarlo. Pregunta 3. A ver, la pregunta 3 dice, a ver, de la tabla, pero por acá, de la tabla, diga cuántos alumnos tuvo la muestra. Y nosotros ya sabemos que el tamaño de muestra es 200. O sea, es decir, el tamaño de la muestra, que ustedes saben que es 200. Entonces la respuesta simplemente 200. Listo. Listo que listo. Listo. Pregunta 4. ¿Cuántos alumnos miden menos de 1.80 metros? Y si se dan cuenta, menos de 1.80 metros es 1. Entonces, es decir, aquí, nos vamos a sacar la hoja de acá, 1.80 es 1, porque es el menos. Quiere decir que como acá es 50, lo mismo acá, 3 aquí, avanzamos, sería 130. Miren, da la 250, o sea, 130. ¿Por qué? Es un truco. 1.40 avanza así, en 3, en 3, en 3, y acá da 50. Y en el 1.80 baja en 3 en 3, 1, 2, 3, o sea, 130. Por lo tanto, 130. O sea, quiere decir que la respuesta de la 4 es 130. Listo, vamos con la pregunta 5. Vamos con la pregunta 5.
Listo, a ver. Dice la pregunta 5, o sea, todas las preguntas que estamos haciendo es de la misma allá. Listo, F1 por F2 sobre F4 minúscula. Sabemos que el F1 es 40, que el F2 es 50. Por lo tanto, si reemplazamos así 40 por 50 sobre 50, que es el F4, estos 50 se eliminan y queda 40, que es este de acá, o sea, la respuesta es 40. Pregunta 6. Hallar P es igual a H4, a ver, hallar P igual a H4 más H2, F4 menos F3. El H4 es 0,65, ¿ok? Y el H2 es 0,25. Y el F4 es igual a 50 y el F3 es 30. Reemplazaríamos entonces, que entonces sería 0,65 más 0,25. Entonces, por 50 menos 30. Y si 0,65 más 0,25 es igual a 0,9 por 50 menos 30, que es 20. La respuesta sería, si tú lo multiplica 0,9 por 0,20, esto sale 18. La respuesta sería 18. Eso sería todo el ejercicio de hoy. Hasta la próxima.